Y eso, de hecho, él pensaba que había demonios que eran los que hacían todo esto de la percepción de los sentidos. Este podcast es traído para ustedes por Lindas Chingaderitas. www.lindaschingaderitas.com. Creer o no creer. He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola amigos, muy buenas noches. Soy su amiga Gypsy de Quiero Creer. Espero que estén muy bien. Estamos muy contentos de estar esta noche con ustedes para traerles un nuevo podcast con temas muy interesantes. Bueno, ustedes ya saben que estamos en Facebook, que nos hacen el favor de escucharnos cada semana. Aparecemos en Facebook, nos pueden buscar como @Quiero Creer Podcast. También aparecemos en YouTube, pueden poner YouTube, Quiero Creer Podcast, todo junto. También pueden escucharnos en Spotify. Aparecemos igualmente como Quiero Creer Podcast. Hola Jay, buenas noches. Hola Gypsy, buenas noches. Hola, buenas noches a todos los panelistas que están aquí con nosotros y que nos engalanan con su presencia porque realmente son verdaderas personalidades de lo sobrenatural. Son personalidades del terror. Personalidades del terror y que tienen un amplio conocimiento e interés en el tema debajo de sus seudónimos que mantienen su identidad protegida. Tenemos a, créanme, queridos Wanna Believers, personas que están muy preparadas y hacen su investigación antes de venir al podcast y presentarnos lo mejor. Datos relevantes, interesantes, pero sobre todo escabrosos, enigmáticos y aterradores. Así que gracias por estar aquí, chicos, les agradezco mucho de corazón. También a todos nuestros queridos Wanna Believers que nos siguen por Facebook, muchísimas gracias. Cada semana se agregan más. Este es un proyecto que ha empezado desde cero y básicamente nació junto con la pandemia de este año y creo que al día de hoy llevamos alrededor de 723 personas siguiendo el podcast en Facebook. Llevamos unas 1,300 personas siguiendo el podcast en YouTube. Estamos recientemente, hace 2-3 semanas, empezamos en Spotify. Si a ustedes les gustan los temas, les gusta la forma en cómo los presentamos y quieren apoyar el proyecto, quieren apoyar el podcast, pero quieren escuchar más y más historias y más datos interesantes de nuestros panelistas, lo único que tienen que hacer es en su respectiva plataforma darle like, suscribirse o seguirnos y compartir. Esa es la mejor manera de seguir haciendo crecer este podcast que traemos con mucho cariño. Sí, también para recordarles que si ustedes quieren participar en el podcast, son bienvenidos. Pueden enviar audios a través de mensajes de WhatsApp. Pueden escribirnos también o nos pueden mandar un mensajito diciéndonos que quieren participar y grabar con nosotros y con muchísimo gusto los esperamos. El podcast lo hacemos nosotros para ustedes y es de ustedes también. Es verdad, Gypsy, qué bueno que lo mencionaste. El podcast es un foro abierto para ustedes. Si ustedes quieren platicarnos sus experiencias o son conocedores de algún tema que tiene que ver con lo paranormal, ufología, criptozoología, etcétera, este es su foro. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje en cualquiera de las plataformas en las que estamos, por Facebook, por YouTube, por Spotify, mandarnos un mensaje diciendo quiero participar y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes si quieren hacerlo a través de un audio de WhatsApp o si quieren hacerlo
en persona venir y estar aquí en el podcast, pues están invitados y no vamos a rechazar ninguna invitación. Todos están ahora sí que cordialmente invitados, así que aprovechen y vengan y cuéntenos sus escalofriantes anécdotas. Así es, no rechazamos a nadie, tanto si quieren contarnos sus historias, anécdotas o algo que hayan leído por ahí, bienvenidos. También si alguien dice, no, pues yo como que no creo mucho en este tipo de cosas por esto y esto y esto, también es bienvenido. El foro es para todos ustedes. Pues adelante, Gypsy, presenta a nuestro panel de lujo del día de hoy, de esta noche. Bueno, amigos, déjenme presentarles al panel del horror y del terror. Vamos a empezar con Hunter. Esta noche Hunter nos acompaña con un tema muy interesante. ¿Vivimos en una simulación? Vuelvo a saludar a nuestros escuchas y quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Es nuestra vida real o simulada? Quise investigar este tema porque para ustedes, ¿qué es lo real? ¿O lo real nada más es lo que percibimos con nuestros sentidos? Es una pregunta fundamental. Es una pregunta que se han hecho desde la antigüedad. Desde el filósofo que creo que todos hemos escuchado como Platón, en el mito de la caverna, en el que dicen que si una persona solo ve, si solo personas los mantienen en una realidad constante, me refiero a que si solo les enseñan una parte del mundo, ellos van a creer que es el todo. Entonces, desconocen todo lo demás, así como nosotros. También hubo un filósofo muy importante llamado René Descartes, que él decía la frase de pienso, luego existo. Y eso, de hecho, él pensaba que había demonios que eran los que hacían todo esto de la percepción de los sentidos. ¿Qué tal si nosotros somos la simulación de alguien más? Porque también hay estudios científicos que desde luego les voy a citar a todos nuestros escuchas sobre estas teorías y les podría decir cuáles son las consecuencias, a lo mejor algunas no muy buenas. Que por ejemplo hay un astrofísico de la Universidad de Columbia, obviamente en Estados Unidos, llamado David Kipping. Igualmente, si nuestros escuchas y seguidores quieren buscarlo, tiene un artículo publicado sobre toda esta teoría. Hunter, perdón ¿sí? que te interrumpa. La verdad es que este tema me parece muy interesante y en lo que estabas tú hablando y empezaste con la introducción del tema mencionando lo de la caverna de Platón. La verdad es que me puse a buscar de qué se trataba y me parece muy, muy interesante. Me gustaría mencionarle así rápidamente a todos nuestros queridos Wanna Believers la imagen que estoy viendo, que está bien enigmática y la imagen del mito de la caverna de Platón, que bueno, es un relato, pero aquí está en una imagen. Visualicen una cueva, como cualquier cueva de algún animal, un oso, lo que ustedes quieran, una cueva. Y dentro de la cueva visualicen una pared que divide, que es como de la entrada de la cueva a la mitad de la cueva. En la mitad de la cueva se levanta una pared y de la pared al fondo de la cueva
hay unas personas sentadas, recargadas sobre esa pared. Y entonces esas personas no pueden ver la entrada de la cueva, pero sí pueden ver el fondo de la cueva. ¿Okay? Esas personas están encadenadas a esta pared. Tienen unos grilletes en el cuello. Entonces, por lo consiguiente, no se pueden parar y no pueden ver por arriba del muro. Así que estas personas prácticamente no pueden ver la salida de la cueva, solamente pueden ver el fondo. Detrás de la pared, por el otro lado de la pared, hay unas personas que están representadas, yo creo que una como un soldado, otra como una especie de padre o sacerdote y otra como una especie de rico o acaudalado. En esa imagen, en otra imagen están representados como si fueran seres encapuchados, como si fuera alguna especie de orden o secta. Depende, porque hay varias imágenes. Esa es como que la parte que más varía. En algunas parecen ser claramente un religioso, un rico, un general. En la otra parecen ser unos encapuchados, etc. Y estos están sosteniendo unas figuras. Puede ser un caballo, un soldado, un águila, etc. Y detrás de ellos hay una fogata o fuego. Y entonces lo que ellos estas figuras las levantan por arriba de la pared que está en medio de la cueva, y el fuego de la fogata refleja sobre el muro de la cueva estas imágenes del caballo, del soldado, del águila, etc. Y eso es lo único que las personas encadenadas pueden ver. Sí, pero nunca pueden ver lo que hay afuera de la cueva, sino que toda su realidad se basa en estas sombras que son proyectadas sobre la pared. En otra de las imágenes se ve como pues estos prisioneros que solo viven viendo las sombras están ahí pues languideciendo en la cueva, solamente viviendo de las sombras que les proyectan estas personas dentro de la cueva. Y en otras se ve como que uno de ellos logra escapar y ya se ve saliendo de la cueva y viendo el mundo real, ¿no? Entonces, yo veo la imagen y perdón que te haya interrumpido, Hunter, me pareció, la simple imagen me parece muy inquietante. La verdad no la conocía, y creo que representa muy bien a lo que creo que me ayuda a entender mejor, y espero que también a todos nuestros Wanna Believers les ayude a entender mejor lo fácil que es simular una realidad y cómo esta idea ya venía desde tiempos muy antiguos, ¿no, Hunter? Así es. Pero para nuestros seguidores es muy gracias Jay por ilustrarnos de esa manera. Eso es de verlo desde un punto de vista filosófico, pero igual y a nuestros seguidores, para darles otra analogía, creo que todos hemos visto la película de Matrix, en que los personajes viven en una realidad simulada. Y otro muy buena podría ser Los Sims. Para quien no ha jugado para la redundancia, videojuego, o más bien este juego, trata sobre una realidad tan virtual de seres humanos, donde pueden hacer su vida tal cual, incluso casarse, tener una casa, trabajo. Y es una muy buena comparación de lo que quiero llegar. Como yo les decía, había un académico importante, David Kipping, que tiene una cierta teoría en el que dice que la probabilidad, y es un astrofísico, es alguien que sabe todo esto, hay un 50 y 50% de que seamos la simulación de alguien más o que podamos ser reales. ¿Quién no nos dice que en los próximos
10 minutos nuestro creador no nos va a borrar cuando nos demos cuenta. ¿Se imaginan? ¿Escuchas? Si ustedes se dieran cuenta que son una simulación, ¿qué harían? ¿Qué pensarían? ¿Seguirían con su vida igual? ¿Ustedes tendrían un propósito? Dejo esas preguntas al aire para que ustedes mismos se las cuestionen. Hemos creado también nosotros una inteligencia artificial y una realidad virtual. Como les digo, en juegos, como no sabemos que esos juegos creados, mencionados anteriormente, no tienen una realidad, no piensan o creen que ellos son felices en su realidad, pues qué bueno, porque el que nos creó a nosotros y somos una simulación, vaya, que se está divirtiendo o vaya que es mala la de nosotros. Solo veamos este año, pandemia, catástrofes, o una de dos, o es muy cruel quien nos haya hecho como simulación, o se está divirtiendo. Y si es así, es muy cruel. Ahora, me gustaría decirles, ¿y los sueños? ¿Qué piensan de los sueños? En los sueños llegamos a sentir, a pensar. Más de uno estará feliz de haber despertado una pesadilla. Más de uno de los que esté escuchando estará triste de haber tenido un sueño maravilloso al despertar. ¿Esos sueños son una realidad alternativa? ¿Son una simulación? Y le pregunto más que nada porque en los sueños llegamos a tener esa sensación de sentir, de tocar, de pensar. E irónicamente cuando despertamos o nos alegramos de haber despertado o nos entristecemos. Entonces, ¿no creen que es otra forma de simulación? Que juramos que casi es real. Entonces, ¿cuál es el código moral que como humanos tenemos para crear otras realidades virtuales? ¿Con qué ética podemos crear a otras personas, a otros pensamientos, a otras realidades, otras formas de pensar? El potencial que tendríamos sería prácticamente de un dios. Pero ¿y nosotros? ¿Nosotros aquí y ahora? ¿Quién no nos dice que el día de mañana ya no estaremos porque la persona que nos creó se aburrió? ¿O simplemente está corriendo una simulación de cómo sería potencialmente la vida que tendría su propia civilización o su propia forma de vida? En nuestra fe podríamos llamar a ese creador, normalmente lo llamamos Dios. Pues Hunter, nos dejas una gran tarea, una gran pregunta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás? Jay. Fíjate, Hunter, que la verdad es que tengo dos opiniones o dos datos que quiero agregar a esta pregunta tan interesante que nos haces esta noche. El primero de ellos es que, de hecho, eh, en una de estas TED Talks, Elon Musk habla acerca de este tema y él es uno, igual que muchos filósofos, pensadores y también científicos modernos. Él es uno de los fervientes creyentes en que vivimos en una simulación. De hecho, él dijo
que las posibilidades de que vivamos en un universo real, en un universo base, por así decirlo, es 1 en millones. O sea, él no es 50-50 según los cálculos de él. Él piensa que es 1 en millones, 1 en 1 billón, de que realmente estemos viviendo en la realidad base y no en una simulación. Y él basa esto en una teoría muy interesante en el cual dice efectivamente que los videojuegos, si ustedes piensan en los primeros videojuegos, por ejemplo, hace 50 años, ¿qué videojuegos había? ¿No? Estábamos hablando de unos cuantos píxeles, ¿no? Y qué tanto, por ejemplo, apenas en 1972, estamos hablando de más o menos 72 al unos 50 años, estábamos jugando, bueno, estaban los que les gustaban los videojuegos o las arcadias en ese momento jugaban Pong, que eran 2 palitos moviéndose en 2D y simulando una partida de ping pong, ¿no? Y en tan solo unas décadas los juegos tienen una complejidad impresionante, al grado de que se han creado juegos pues que hoy en día los gráficos son indistinguibles de la realidad, ¿no? Si los observamos bien, es casi una copia perfecta de la realidad en 3D y en tiempo real y multijugador, masivo, etcétera, ¿no? Entonces, Elon Musk dice, si en 50 años los videojuegos han avanzado todo este campo, imagínense qué pasaría en 2000 años, ¿no? ¿Qué tipo de realidades podríamos crear? Entonces Elon Musk piensa que en el futuro los humanos, en pocas palabras, los humanos del futuro logran replicar a otros seres humanos virtuales. Y esos seres humanos virtuales, dentro de su simulación, logran replicar otros seres humanos virtuales dentro de ellos, dentro de su propia simulación. Y estos seres humanos virtuales logran replicar a otros seres humanos virtuales, creando a su vez millones de universos, ya que estos se van replicando una y otra vez dentro de cada una de las simulaciones que se corren, se crean millones de universos que son indistinguibles a nuestro universo real. Por lo consiguiente, la posibilidad de que nosotros vivamos en el universo base es 1 en billones, porque hay en este futuro que plantea Elon Musk, hay billones de universos simulados y solamente uno real. Así que, bueno, él eso a los personajes que nos has comentado el día de hoy, también es un ferviente creyente de que vivimos en una simulación. Y el segundo dato que les quiero comentar respecto a eso es, no sé, Hunter, si tú has leído, por ahí hay muchas versiones de esta historia, pero se llama La vida en la máquina. ¿Has escuchado este relato? No, la verdad no he tenido el gusto. Ya nada más para complementar el dato, Jay. Este señor David Kipping da el 50 y 50 porque tiene un método llamado el bayesiano. Este método, para no enredar tanto a nuestros seguidores y simplificarlo, es un cálculo es un cálculo más bien a un prejuicio, vamos a decirlo, a un sentimiento. O sea, él pone ese porcentaje. Por eso pone 50 y 50, porque es lo que él desde subjetivamente da de posibilidad. Igual y pudo haber puesto 60, 70, 60, 40, 70, 30. Pero yo creo que es más bien una cálculo que hace este astrofísico de la Universidad de Columbia. Lo pueden buscar nuestros seguidores para que vean que son datos reales. Es subjetivo lo que él hace. Y sí es cierto, Elon Musk
sí es una persona muy creyente de esto y obviamente es más probable que no seamos el universo creador o el original, que podamos estar en una millonésima parte. Y de hecho hay también un dato interesante que alguna vez se expuso en un fotógrafo, en el cual él dice que en base al análisis de la realidad desde el punto de vista de las imágenes, él pudo obtener lo que parece ser una evidencia de que vivimos en una simulación. Y él lo que hace es comparar dos fotos. Él toma una cámara digital y toma una foto, y después toma una cámara de las de film convencional, de las de rollo, de las viejitas que hay por ahí. Nuestros wanna believers más jóvenes se van a quedar así como, bueno, ¿de qué están? ¿Cómo que de rollo? Pero sí, bueno, antes había unas cámaras de rollo que le metías así se llamaba, ¿no? El rollo o el film, la película, y lo único que hacía la cámara era abrir el obturador, capturar la luz y cerrar el obturador de nuevo, de manera que la luz, al reflejarse sobre esta película o rollo especial, la luz se quedaba grabada, ¿no? Se quedaba como fotocopiada, dando la impresión de lo que había afuera o delante del lente de la cámara. Entonces lo que hace es compara estas dos fotos, la digital con la foto, vamos a llamarla de cámara de rollo, y lo que hace es un zoom, y empieza a hacer un zoom a la foto digital. Y bueno, todos sabemos que las fotos digitales están compuestas de píxeles, ¿sí? De hecho, cada foto tiene cierto número de píxeles. Una foto de baja resolución, no sé, puede ser de 640 por 480 píxeles. ¿Qué es un píxel? Un píxel es un pequeño cuadrito pintado de un color. Entonces, cuando tú le haces suficiente zoom a una foto digital, lo que vas a encontrar es un píxel pintado de un color. Muchos de estos píxeles juntándose van dando la forma de las imágenes que existen. Pero en realidad las fotos digitales no son más que una serie de píxeles pintados de color que al agruparlos forman una imagen. Y si tú le haces un zoom a una cámara de las viejitas, de las de rollo, no puedes encontrar píxeles, ya que esas no funcionan a base de píxeles, funcionan a base de capturar la luz en la película especial. Entonces, no importa qué tanto le hagas zoom a una imagen real, por así decirlo, nunca vas a encontrar un píxel. Entonces, él dice que los píxeles en las cámaras digitales son obviamente una unidad para crear la foto, lo cual quiere decir que hubo una especie de diseñador que diseñó este proceso, en el cual para diseñar cualquier edificio o fotografía necesitas tener una unidad de diseño. En este caso, en la fotografía es el píxel, en el edificio sería un ladrillo, por ejemplo. Y que esto muestra que hay un diseñador detrás de ese universo. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad en la que vivimos? Bueno, que la realidad en la que nosotros vivimos, según esta persona, tiene más que ver con una fotografía digital que con una fotografía de film, porque nuestro universo tiene una unidad que lo crea todo, una unidad que vendría siendo nuestro píxel. Y esta unidad, bueno, son los átomos, ¿no?, que componen nuestro universo. Si le hacemos zoom a cualquier cosa que exista, vamos a encontrar que vamos a llegar a un punto en el que vamos a llegar
al mundo de las moléculas, ¿no? Y todo lo que existe está compuesto por moléculas. Entonces, en base al estudio de esta y de la analogía de esta persona, dice que lo más probable es que nuestro universo sea un universo creado por un diseñador y las moléculas son los píxeles que le dan realidad a lo que existe, ¿no? Y bueno, ya por ahí se ha podido ir más adentro de la molécula, se ha llegado a los quarks, creo que se llaman. Y y más adentro todavía de los quarks existe por ahí la teoría de las cuerdas, etcétera, pero apunta que hay una unidad, que en base a esa unidad se construye el universo que vivimos, muy similar a lo que pasa en una cámara digital. Así que ese es un análisis bien interesante, Hunter, que realmente yo creo que cada vez está saliendo más evidencia de que efectivamente nuestra realidad es un videojuego, a lo mejor. Los Sims de los humanos de 200 o 300 años en el futuro, podría ser. O 2000 o 3000, nadie sabe la velocidad con la que avanza la tecnología, ¿no? Claro, nos dicen que si nosotros podemos crear inteligencia artificial o una realidad virtual, es que nosotros somos una simulación como tal. Básicamente esa es la hipótesis para comprobar que nosotros somos la realidad virtual de alguien más. Entonces, pues dejo esa pregunta en el aire. ¿Qué haríamos si descubrimos que es así? Fíjate Seguiríamos. que esa pregunta se la hizo una persona, igual como tú, como yo y como nuestros queridos Wanna Believers se la están haciendo en casa, y escribió una historia que se llama La vida en la máquina. Y al final de la historia hay una respuesta muy interesante a esta pregunta. Es una historia corta y si me permiten me gustaría relatárselas brevemente. Y ustedes me dicen si concuerdan o no con el final, si están de acuerdo o no, en que tal vez esa sería la respuesta adecuada. Todo empezó cuando yo quise crear un juego en el que el usuario tuviese el control total del universo. Me di cuenta de que los videojuegos eran la manera en que la gente finalmente se sentía en control de las cosas. La vida de las personas es simplemente pararse, ir a trabajar, regresar a casa, pararse, ir a trabajar y siempre tienen que estar bajo las órdenes de alguien. Siempre alguien les dice qué hacer. No me cabe la menor duda de que por eso hay tantas personas que sufren depresión y ansiedad. Y muchos suicidios. Los videojuegos han sido un escape para estas personas, ya que finalmente ellos tienen algo que cae en el mundo real. Control. Pueden controlar a un avatar y pueden ser lo que ellos quieran ser y vivir mundos y tomar decisiones que ellos no pueden tomar en el mundo real. Por eso es que me di cuenta que el control es muy importante en los videojuegos y yo quise crear un videojuego que tuviera un control total del universo. Comencé creando un mundo muy simple, con un sol y un planeta con células que usarían la energía emanada por el sol para su división. Corrí la simulación unos miles de años, que en tiempo real no eran más que 5 minutos, y me percaté de que la simulación se estancó. Así que decidí cambiar las células y agregarles la producción de un desecho tóxico generado luego de su división, algo que no tenían antes. Estas, luego de seguir con la simulación, mutaron, generando un producto que eliminaba el desecho producido. Estaba sorprendido.
Decidí ingresar nuevas células que obtuviesen su energía a través de las células que se alimentan del sol. Así se crearon los primeros depredadores de mi mundo. Esto no detuvo a las células originales, sino que las obligó a evolucionar, por así decirlo. Estas comenzaron a utilizar su desecho como arma para defenderse de esta nueva amenaza, estas nuevas células depredadoras. Qué impactado estaba al ver que estos organismos estaban cambiando su comportamiento tratando de sobrevivir. Me entusiasmé mucho y dejé correr la simulación durante la mañana, mientras dormía. Pero ya eran las 6 de la mañana y al despertar me pude dar cuenta que la simulación que había dejado ya no era la misma. Estructuras masivas crecían en el mundo, parecidas a las plantas, que eran consumidas por células nuevas para obtener energía. Sin embargo, la simulación parecía no seguir avanzando. Había alcanzado otro punto estático, donde ya la evolución estaba. Lo modifiqué haciendo que la energía se dividiese en diferentes formas, con diferentes longitudes de onda que se absorbían en grados distintos por moléculas distintas. Creé el peso y modifiqué el aire. Esto causó que la simulación fuese más pesada y más lenta, pero el sacrificio valió la pena. Era muy adictivo jugar con esta simulación. Pude notar que organismos complejos cooperaban y evolucionaban para sobrevivir. Y creé una isla para observar si los organismos ahí evolucionarían de forma diferente. La isla tenía forma de una cara feliz. Me fui a dormir, ya que otra vez me había quedado despierto hasta las 6 de la mañana, y al despertar me percaté que los organismos de la isla se habían dividido y que algunos hacían en la tierra dibujos en forma de cara sonriente, mientras que los otros no. Estos grupos se atacaban de vez en cuando. Esto me molestó, así que decidí crear una montaña en medio para evitar los enfrentamientos. Los cambios eran muy rápidos. El número de seres crecía rápido. Pude notar que los organismos empezaron a crear sus propios símbolos, abandonando los míos. Con esto me di cuenta de que ellos no trataban de comunicarse entre ellos, sino con algo más allá de ellos. Y me pregunté si las pirámides en mi mundo son un intento de comunicación con algo allá afuera que no comprendemos de una civilización primitiva. En fin, ellos se habían dado cuenta de que había algo allá afuera que tenía el control y querían hablar con eso. Me asusté. Pensé mucho tiempo. ¿Tenía yo la obligación de comunicarme con algo que no era real? ¿O son reales de una forma diferente? ¿Algo es real simplemente por el hecho de que tiene conocimiento de sí mismo? Y si son reales, ¿será bueno que me contacte con ellos? Solucioné esto tomando una decisión que cambiaría todo. Decidí programar una especie de avatar, una especie de profeta, un organismo igual a ellos que sería controlado totalmente por mí, pero ellos no podrían demostrar que era diferente. Este nació en una posición poderosa para poder influir en ellos. Procuré guiarlos con el ejemplo de este avatar y procuré enseñarles español, diciéndoles que esa era la lengua para comunicarse con el grandioso. Dentro de unos años, en la simulación, empezaron a aparecer mensajes en el suelo diciendo, guíanos, ayúdanos. En momentos de hambre decían, danos comida, danos un milagro, acaba con el sufrimiento. Tenía que intervenir. ¿Por qué aceptaría un mundo con muerte y sufrimiento si podía crear uno sin él? Implementé cambios de forma gradual para que no parecieran milagrosos, gracias a los cuales la vida se prolongó. El sufrimiento disminuyó. Supuse que no se darían cuenta, pero sí, aparecieron mensajes diciendo, gracias, bendiciones para el grandioso, te amamos. Y el que más me dolía, vuelve con nosotros.
Las lágrimas corrían por mi cara. Hay algo ahí y sabe que estoy aquí. Tenía miedo, pero cargué el avatar y fui con su rey. Este me respondió diciendo: Eres uno de cientos que dicen ser el avatar grandioso. Si eres el avatar, en este caso, muéstranos, danos una señal. A lo que le respondí: mañana caerán 2 meteoritos en la isla abandonada. No dudéis más que he vuelto cuando los vean y que he vuelto a arreglar el mundo decadente que yo mismo he creado. Y de esta forma retiré el avatar. Al día siguiente programé los meteoritos y cayeron, y miles de los organismos virtuales se habían reunido para observar que así sucediera. Ante el descenso de los meteoritos hubo celebración. Todos los organismos se agruparon alrededor de la casa donde había retirado el avatar y se arrodillaron con temor al hombre que había llegado. No sé quién estaba más asustado, si ellos o yo. Cargué el avatar y salí de la casa. Las criaturas se quedaron en silencio y dije: dejad que el hombre más sabio se levante. Salió un hombre que dijo: Gracias por regresar. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? a lo que le respondí: no hay nada que puedan hacer para complacerme, más que ser buenos los unos con los otros y que me hagan saber sus deseos y sus necesidades. La criatura respondió: Sabemos que vienes de otro mundo y eso nos causa temor. Entendemos lo vulnerables y poco avanzados que somos, así que por favor, permítenos ir al mundo desde donde nos creaste. comencé a llorar frente al ordenador y respondí: no sé hacerlo. La criatura me dijo: Sin querer ofenderle, comprenda nuestra situación. Vivimos en un mundo incompleto, en riesgo de desaparecer en cualquier momento y nunca más ser vistos. Y lo peor es que ni siquiera lo sabemos. le respondí: solo tengo poder en su mundo. En mi mundo no tengo poder, así que no los puedo traer. Tampoco entiendo este mundo que he creado. No sé lo que es mejor para ustedes, solo ustedes lo saben, así que necesito que me digan qué quieren. La criatura, el sabio, estuvo en silencio hasta que dijo: Has creado un mundo incompleto, con criaturas que no pueden escapar, y no tienes el poder de salvarlas. Son prisioneras y tú no tienes poder. Estamos completamente a tu merced, así que te pedimos con todo nuestro corazón, termínanos. En ese momento estaba llorando intensamente. Mi propia creación estaba pidiéndome lo impensable. Mi propia creación me estaba pidiendo que la eliminara. En ese momento me percaté que las luces fallaron y la computadora se apagó. Grité tratando de encenderla. Me percaté de que no funcionaba. Llamé a la compañía eléctrica y me dijeron que una falla eléctrica ocurrió en la zona. Prometieron compensar los daños. La coincidencia que acaba de ocurrir era demasiado grande para ser llamada como tal. Así que me pregunté, si estas criaturas estaban a merced de un creador confuso, ¿podría decir lo mismo de mí? Y si es así, ¿acababa mi creador de evitar que yo cometiese su mismo error? Mi querido ministro, ¿cómo, cómo digiere esta píldora? ¿Se toma la roja o la azul? Me voy a tomar, pero un paracetamol para las pulsaciones que siento en la cabeza o un Alipuz, porque tanto lo que comentó Hunter como lo que nos acabas de narrar y también cuando describiste el tema de la caverna, pues es simplemente vuela, explota mi mente, ¿no? Y la de todos.
Yo cuando estabas narrando lo de la caverna, quiero decirles que yo ya conocía del tema, y aparte hay un libro que así se llama, de José Saramago, que está muy bueno, y es una historia, pero narra mucho acerca y entra en la filosofía y en diseccionar mucho todo este tema, ¿no? De qué es lo que percibimos, cómo lo percibimos, por qué, qué es lo que existe, es nuestra percepción, somos nosotros, no somos, qué somos un todo. Y estaba pensando, así como se describió en ese mito de la caverna y así como se describe en este fantástico relato, a lo mejor, por ejemplo, nosotros estamos medio asomándonos al universo, ¿no? Ya con telescopios y tecnología de punta, satélites y robots, hemos avanzado un poco a ver más allá, pero como tal no hemos estado ahí. Eh, entonces a lo mejor estamos todavía en la caverna, y a lo mejor eso es hablando del universo, porque así como estableció Hunter, comentaron, y como creo que ya señalé hace un momento, tal vez en nuestra misma percepción, dentro de nuestra misma psique, de nuestra misma conciencia, eh, estemos viendo solo una parte, solo estamos viendo alguna parte o alguna capa de la realidad. Entonces, realmente lo que comentaron los dos es para pensarse, analizarse, y yo creo que filósofos, pensadores, científicos y todo tipo de personas, yo creo que este tipo de preguntas nos las hacemos todos, y pasan vidas, pasan épocas, pasa nuestro tiempo aquí que es efímero, y cada quien tendrá su opinión, como aquí en Quiero Creer, cada quien creerá lo que le produzca la vida, lo que le produzcan sus experiencias, pero sin duda es obvio que hay algo más allá que no hemos logrado tener, no hemos logrado llegar a entender qué más hay. Somos nosotros creadores, fuimos creados, hay un ciclo interminable de creación, destrucción, regeneración, empatándolo con lo que va a comentar Gypsy, hay reencarnación, eh, de dónde surge la chispa de la vida, de dónde viene, de por qué hay, eh, al menos aquí en la Tierra, por qué hay el ecosistema como lo hay. Ahí en el relato así lo describió, ¿no? Se crearon primero ciertos organismos, y luego se fueron eh, conjuntando y se fueron interactuando. Y eso pasa, también hay un libro muy bueno y una película que es el de La máquina del tiempo. El libro es de H.G. Wells, y no sé si lo han leído o visto la película, pero en el libro se detalla más, obviamente, que, que viaja en el tiempo el personaje principal en la máquina, y llega a un punto donde la civilización ha avanzado intermedianamente, luego avanza y ya es un desarrollo tecnológico y de civilización muy avanzado, y después va más adelante y ya no existe nada de eso, explotó, involucionó o retrocedió la humanidad. Y en este sentido de ese libro y de otros, y hay muchos pensadores que dicen la historia no es lineal, o el tiempo no es lineal, sino que es cíclico, siempre hay ciclos. Entonces eso les hace pensar a algunos que el ciclo, como por ahí mencionaste, Jay, también, que el ciclo de creación, recreación, destrucción, y el ciclo mismo de la vida, pues también es así, son ciclos, y ciclos que vamos a pasar siempre, todos juntos, en este viaje a través del tiempo y el espacio sobre esta roca llamada Tierra, o el tercer planeta para los Thundercats. Y también va a haber una serie por ahí de Third Rock from the Sun, la tercera piedra
La tercera roca desde el sol, ¿no? Una serie muy popular en los 90s. Pues Me han contado del... me han contado. Pues gracias, ministro. Muy, muy, muy filosófica su reflexión. Creo que sí, una pregunta que Hunter nos plantea, que muchos se han planteado y que yo creo que cada vez conforme la ciencia va avanzando, más nos vamos acercando a la idea de que esto es una simulación. Y sí le quiero preguntar a don Grimorio, ¿qué opina de este tema? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del publicista que te lo diga. Así como le dijo su abuelito. Así es. Ahí está. Y mira, el ejemplo más claro de ello, los políticos, los comerciantes y las mujeres. Por eso también mi abuelo decía, el día que te quieras casar con una mujer, primero llévala a la alberca. ¿A chinitas y eso? Pues no hay maquillaje. Sí. Hablando de simulaciones. Ay, sí, hasta en eso estamos simulando, imagínense. Y como el libro que escribió Salinas de Gortari, política ficción, ¿no? Exactamente. O como dijera que Henry Kissinger, le Realpolitik. El Realpolitik. O sea que, en conclusión, pues la verdad está oculta o está envuelta en un misterio y oculta en una mentira. No sabremos. ¿Usted cree que no sabremos nunca la verdad del fondo de la olla, don Grimorio? Pues, la verdad escriben los ganadores, no los vencidos. Pues ahí está la opinión de don Grimorio, que nos refleja la sabiduría popular, que pues por algo es popular. Muchas gracias, Hunter, por este temazo. Yo creo que todos nos dejaste boquiabiertos. Y quiero recomendarles a todos nuestros Wanna Believers que voy a dejar en la descripción del video un link para que, o pueden ir directo, voy a dejar ahí el link, pero también pueden ir directamente a buscarlo en Facebook en @Quiero Creer Podcast, ir a la sección de videos y pueden buscar el podcast Randonáutica. Está súper interesante. Si se quedan picados más con este tema de la realidad, en este podcast de Randonáutica hablamos también sobre el asunto de qué es real y qué no es real, y acerca de esta aplicación también, que es la Randonáutica, que no sé si estuvo una aplicación que estuvo de moda a principios de este año. Ahorita ya como que todos se olvidaron de la Randonáutica y todos probamos la aplicación. Yo la probé personalmente, cuento la historia de lo que me pasó, que la verdad está muy interesante, muy cañón, y yo lo viví y a mí me pasó. Y pues los invito a que si quieren conocer más del tema sobre la realidad y más acerca de esta aplicación Randonáutica, si no les tocó, y conocer nuestras experiencias personales, @Quiero Creer Podcast en Facebook. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un tema realmente fenomenal que nos deja mucho en qué pensar. Y pues los esperamos aquí de nuevo. Ya estamos preparando nuestro siguiente podcast, los top 20 lugares más embrujados de México. Así que no se lo pierdan porque está muy, muy, muy bueno. Y yo soy Jay. Yo quiero creer. ¿Y tú?